hay un montón de información de Belgrano, fechas, cronología, lo que hizo, lo que no hizo, dónde fue, dónde quedó, y listo, se pasó todo lo de Belgrano y voy a otra cosa. Pero no, hay mucho más para hablar sobre él. Buen día y bienvenidos a mi espacio. Les voy a contar algo que me pasaba con Belgrano que no entendía. Es esto de cómo apareció en el primer gobierno patrio, cómo apareció en la primera junta, creó la bandera y murió pobre. Eso es lo que me había quedado a mí en la primaria y cuando empecé a estudiar el secundario, ¿no? Y de grande también tenía esa información guardada. Pero cómo llegó a eso, no sé. Para mí era el general Belgrano, después me llamaba la atención su nombre, Manuel, José, Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano, como una curiosidad. Qué nombre tan extenso, digo. ¿Por qué? Después me enteré por qué era, porque en aquella época, él nació en 1770, la mortalidad infantil era muy alta y como resguardo los padres, el papá, la mamá, se usaba como tradición agregarle más nombres, sobre todo religiosos. Fíjense que Manuel dice corazón de Jesús y también dice José, como los que tienen religión católica cristiana, son personajes muy fuertes para ellos. Y los hermanos que tuvo Belgrano también tenían siempre alguna connotación religiosa en los nombres. Eso como primera medida, ¿no? Y tantos nombres era porque era tradición de la gente que tenía mucho dinero. Entonces ahí también me sorprendí, digo, pero Belgrano tenía mucho dinero. Sí, porque era hijo de un comerciante italiano. Otra sorpresa para mí también. Un comerciante que tenía mucho prestigio y mucho dinero en Buenos Aires. Pero bueno, esta biografía, si se puede llamar así, la vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por el año en que falleció Belgrano. Lo que me había quedado a mí de todo el estudio era esto que había muerto pobre, ¿no? En 1820 Belgrano había muerto pobre y apenas pudo pagarle a su médico con su reloj, un reloj que tenía, y en la lápida de Belgrano la tuvieron que hacer con un mármol, creo que era de la cocina de su casa o algo así, porque no tenían dinero para esto, y encima no lo recordaron. En ese año Buenos Aires llegó a tener 3 gobernadores, mucha anarquía en el gobierno, apenas un periódico nombró lo que le había sucedido y su muerte como que pasó desapercibida. Terrible me parecía, digo, wow, pero ¿cómo llegó a esto, a ser pobre? ¿Qué le pasó? Pero bueno, un año muy importante en la vida de Belgrano, quizás 1816, cuando se declaró la independencia de las Provincias Unidas, del rey de España y de toda nación extranjera. Ese año, en 1816, Belgrano participó del Congreso de Tucumán como invitado, con toda la experiencia que había tenido en Europa, porque él había ido con Rivadavia a hacer una especie de sondeo, a ver cómo estaba en el gobierno por allá, cómo estaban las cosas. Recordemos que Belgrano vivió la Revolución Francesa. Digamos, cuando estalló la Revolución Francesa, él estaba en España, digamos, estudiando, ¿verdad? Entonces, en ese año, lo llamativo es que Belgrano propuso que un rey inca sea el monarca de todas las Provincias Unidas. Obviamente era una idea muy loca, podemos llamar para esa época. Le dijeron que no, San Martín y Güemes estaban de acuerdo con él, pero no fue aceptada su idea. A mí me llamó mucho la atención también eso que proponga a un rey. Él proponía una monarquía, digamos, parlamentaria. Otro año muy importante en la vida de Belgrano es 1813, donde tuvo una importantísima victoria para la revolución, que fue la victoria de Salta. ¿Sí? Recordemos que Belgrano no estudió en una academia militar. Él todo lo que fue aprendiendo como militar es sobre la marcha. Recordemos que él es un letrado, un hombre, un abogado, un estudioso. Cuentan algunas historias que lo veían a él estudiar de los libros algunas estrategias militares. Pero bueno, 1813, una batalla importantísima que ganó, recibió premios por esa batalla y por la batalla de Tucumán,
En 1812, que fue un tiempito antes, ese año también recordarán el éxodo jujeño. Él a todo el pueblo de Jujuy, una ciudad de la actual Bolivia, les dijo que se fueran, que abandonaran, porque el ejército realista, el ejército que estaba a favor de España, estaba avanzando, un ejército profesional, y los iban a matar a todos. Entonces él aplicó lo que se llama política de tierra arrasada, que era no dejarle nada al enemigo. Animales no, cosechas no, madera no, alimentos no, todo se lo llevaron, y lo que no pudieron llevarse lo rompían, lo quemaban, etc. Estamos cerca ya de ese 1810, donde Belgrano fue vocal del primer gobierno patrio. Vocal sería una especie de como consejero, como sería como un diputado, tal vez, para acercarnos a una idea. Los que tenemos gobierno municipal, quizá un concejal, ¿sí? Algo así, para tener una idea de esa época. Yo digo, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo apareció en ese cuadrito siendo vocal de la primera junta? Porque Belgrano ya era un personaje político muy importante, ¿sí? En el 1806 y 1807 tuvo una participación destacada en las invasiones inglesas. En 1806 fue elegido capitán de unas milicias, entonces empezaba a ser un personaje reconocido. Pero ¿por qué fue elegido por las milicias? ¿No? Tal me preguntaba eso. Porque cuando estaba en España fue nombrado secretario del consulado. Esto pasó en 1794, cuando él estaba en España. Recordemos que él había ido a estudiar a España. En Buenos Aires no había universidades, entonces la familia decidió que continúe sus estudios en España. Esto no era nada barato. Fíjense, imagínate vivir en Europa y estudiar, ir a la universidad. Imagínate hoy en día lo que sería. Bueno, en esa época era algo parecido. Él, por sus excelentes notas, por sus excelentes relaciones que pudo tener en España, logró que se lo nombrara secretario del consulado, que era una especie de regulador del comercio del virreinato del Río de la Plata. Acá es cuando él empieza a tener ideas que van contrario a lo que pensaban el virrey, que eran modernizar a las colonias, ya sea con estudio, con educación, modernizar el comercio. Esto es interesantísimo. Él al principio quería ayudar al virreinato, ¿sí? a las colonias. Él se sentía ya americano, obviamente, había nacido acá, pero siempre se encontraba con oposiciones de los comerciantes, oposiciones del virrey, porque no querían que las colonias, o mejor dicho, los ciudadanos de las colonias, progresen o mejoren o se eduquen. Es interesantísimo Belgrano cómo quería no solamente crear escuelas, sino que la mujer, a lo que parece hoy raro, que la mujer estudie, porque en ese momento no podía estudiar. Entonces hoy nos resulta raro pensar esto, pero en ese momento Belgrano quería ayudar, digamos, a toda la sociedad para que mejore y que se profesionalice en algo. Entonces no es que salió de la nada y fue vocal de la primera junta de gobierno, sino que ya él tenía una historia. Fíjate que fue en 1794 cuando empezó a ejercer en el consulado. Tenía una historia en la ciudad de Buenos Aires, una historia social, una historia política, y ya era reconocido, empezaba a tener esas ideas que conoció en Europa. Me encanta esta parte de los libros prohibidos que él leyó en Europa. Le hizo un pedido al Papa de ese momento, que tenía libros prohibidos, libros que no se podían leer, no se podían dar a conocer, y él, repito, por sus excelentes notas y calificaciones que tenía, logró acceder. Eran libros que decían de la Revolución Francesa, ideales de libertad, ideales de fraternidad, de igualdad. Entonces él tenía esos ideales ya revolucionarios que no podía concretar en esa época, ¿sí? En la época de la colonia, que chocaba contra el virrey. Por eso es que tan fuertemente él se volcó de lleno a la causa revolucionaria. ¿Por qué llegó pobre entonces a ese 1820? Bueno, porque él, además de que estaba muy enfermo, contrajo cantidad de enfermedades, siempre siguió adelante. Él reclamó al gobierno de ese entonces, al gobierno de Buenos Aires de ese entonces, reclamó sueldos, reclamó
dinero que le debían. Recordemos que él había tenido en esos triunfos que les dije de Salta y Tucumán, de 1812 y 1813, le habían donado dinero. Fíjense la cantidad de dinero que sería, que era alcanzaba para construir 4 escuelas. Imagínate ahora el dinero que sería construir 4 escuelas, 4 edificios, ¿no? Él esa cantidad de dinero lo donó para construir escuelas. Tampoco las construyeron, es una historia interesante, después se construyeron después de muchos años. O sea, pero a lo que voy es Belgrano, la persona, lo que habrá sentido él, lo que habrá pensado, cómo habrá sido su infancia, cómo habrá sido, a qué habría jugado en ese Buenos Aires no antiguo de calles de barro. Él quería modernizar la escuela porque decía que a veces se tornaba aburrida. Digo, ¿cómo habría sido Belgrano como estudiante? Porque él amaba estudiar, amaba leer, conocía un montón de idiomas. Francés, inglés, conocía algo de latín, algo de italiano, una persona muy, muy letrada. Pero ¿cómo habrá sido él? ¿Cómo habría sido resignar tener familia? Porque Belgrano bien podía haber, con todo el dinero que le habían donado por las batallas y con el prestigio que tenía, poder retirarse, decir, bueno, me retiro y quiero formar una familia o tener, bueno, no lo hizo él. Entonces, hay mucho para hablar de Belgrano, espero que me escriban sus dudas. Acostúmbrense también a tomarse el tiempo para leer y escuchar algo tranquilo, no en modo youtuber, tiktoker, que sea todo así rápido y con todo un frenetismo de imágenes, de sonidos. Es bueno tomarse el tiempo para estudiar a estos personajes que dedicaron su vida a que nosotros hoy podamos ir a un colegio, estudiar o tener un trabajo y poder elegir lo que queremos ser. Recordemos que hace 200 años no era tan fácil hacer eso, era prácticamente imposible salir de la condición que uno había nacido. Ideales como el de Belgrano, Moreno, San Martín son los que nos permiten hoy tener quizá un poco más de heroísmo, como dije al principio del video, y estos héroes, estos próceres, bajarlos a la tierra, sacarlos, como dicen muchos historiadores, del mármol, del bronce, del libro, de la imagen, del dibujo, y ver humanos, qué sentimientos habrían tenido, qué dudas, qué miedos, etc. Y bajarlos a ellos, a lo humano, quizá a nosotros nos vuelve más fuertes, ¿no? Y tomar el ejemplo de grandes personajes como Belgrano. Muchas gracias por ver el video, por escucharlo, y un saludo grande para todos y un abrazo. Que estén bien. Chau, chau.